Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de los táleros que se acuñaron para la Eritrea italiana, para esta colonia que tenía Italia ahí en el Cuerno de África. Esto lo hago porque la casa de subastas Nomisma Aste tiene una colección buenísima para el día 12 de noviembre de 2023. Esta colección se dedica a monedas y billetes también para las colonias y los protectorados italianos. Esto incluye tanto las colonias en África como Albania. Son monedas de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, monedas muy bellas de Humberto I, de Víctor Manuel III, y también en muchísimas rarezas, pero sobre todo tienen monedas de altísima calidad. Aparte de esta subasta, también tienen otra subasta donde se da un clásico repaso a toda la historia de la numismática italiana y bueno, pues en una calidad pues como siempre tiene Nomisma, que siempre son monedas maravillosas. Por cierto que Nomisma Aste es una empresa que está en Verona, no nos confundamos con Nomisma S.p.A. que está en San Marino. Bien. Dicho esto, vámonos con los táleros acuñados para Eritrea, como digo, para la colonia de Eritrea, que vais a ver que son muy interesantes y que vamos a sacar lecciones aprendidas, un poco también lecciones de vida, que a lo mejor a veces se nos escapan. Bueno, antes de nada, antes de hablar de estas monedas para Eritrea, hay que hablar de los táleros de María Teresa, que son monedas pues muy conocidas y que, bueno, la verdad es que no me siento capaz de hacer un resumen breve de lo que fue su historia, pues porque esto sería como hablar casi de los reales de A8. O sea, son monedas que se empezaron a acuñar en 1741 en Austria, que donde aparece pues María Teresa, y claro, pues es que se acuñaron hasta el día presente. Imaginad, o sea, llevamos 250 años de acuñaciones de estos táleros, bueno, incluso más de 250 años de acuñaciones de los táleros. Entonces, claro, es muy difícil hacer un resumen de su historia. Así que eso lo dejaremos para otro podcast. Ahora bastará con decir esto, pues que se empezaron a acuñar en 1741. Es una moneda muy grande, son 28 gramos de plata con una pureza de 833 milésimas y un tamaño de 40 milímetros. Es decir, que son un poquito más grandes que un real de A8. Circularon muchísimo. De hecho, la palabra dólar proviene de la palabra thaler, ¿no? Es una derivación. Y bueno, pues eso, a finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX, principios del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, fueron monedas que circularon una barbaridad por un montón de puertos del mundo. Entonces, bueno, pues en algunos lugares acabaron siendo su circulante principal. Tal fue el caso del Cuerno de África. Ya lo voy adelantando. En el anverso de estos táleros de María Teresa, pues aparece, como no puede ser de otra forma, María Teresa de Austria, y en el reverso pues aparece el escudo imperial con este águila bicéfala, ¿no? Luego además la leyenda indica, pues M. Teresa, Teresia, D, G, R, I, bueno, voy a decirlo porque es latín abreviado, entonces voy a decir la traducción que sería algo así como María Teresa, emperatriz de los romanos, reina de Hungría y Bohemia, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña y condesa de Tirol por la gracia de Dios, 1780. Porque este es otro de los puntos. Porque a partir de 1780 la fecha quedó congelada y hasta el día presente, vamos, que se siguen acuñando táleros de María Teresa con fecha de 1780 y podéis entrar en la página de la Casa de Moneda de Viena y adquirir pues tantos como queráis. Bueno, tantos como queráis no. Tienen una orden máxima de 40 ejemplares. O sea, no podéis adquirir más de 40 ejemplares. Bien, aparte de esto, pues en el canto indicaban justitia et clementia. Bueno, pues justicia y clemencia. Y diréis, bueno, ¿estos táleros solamente se acuñaban en Viena? No, estos táleros fueron imitados en muchos lugares. De hecho, se acuñaron en un total de 13 cecas europeas, muchas de ellas de países que nada tienen que ver con Austria, ¿no? Se acuñaron en el Reino Unido, por ejemplo, se acuñaron en Italia, ¿no? Y también se acuñaron incluso fuera de Europa en una ceca, que fue la ceca de Goa, bueno, porque estos táleros circulaban bastante por el Índico. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, ya nos podemos ir a Eritrea.
Eritrea, que bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Que está ahí en las costas del Mar Rojo. Y pues a finales del siglo XIX fue colonizada por Italia. Estas colonias italianas de África pues empezaron justamente en Eritrea. Ya se empezaron a asentar los italianos por ahí en 1869, pero bueno, tomaron Massawa en 1885, que Massawa era un puerto importante ahí en el Mar Rojo, la ciudad más importante de la época, y bueno, pues ya en 1890 digamos que institucionalizaron oficialmente la colonia de Eritrea. Fue la primera colonia que tuvieron los italianos en África. Cuando ellos llegaron, pues ahí había un batiburrillo de monedas, aunque yo no sé hasta qué punto esto sería una sociedad que utilizase demasiado la moneda. Muy probablemente, en cuanto se fuesen fuera del puerto, o sea, cuando fuesen hacia el interior del país, del territorio, pues serían zonas rurales con una economía de trueque y una economía pues muy, muy básica, digamos. En los puertos, eso sí, pues utilizaban sobre todo los taleros de María Teresa. Era la moneda más aceptada con mucha diferencia. Y de esto, bueno, pues los italianos no sé hasta qué punto eran conscientes. Sí que había gente que ya lo había dicho y que lo habían puesto por escrito, pero claro, tampoco había muchos europeos por la zona. Aquí me he encontrado con un testimonio muy gracioso que era de un misionero, un tal Giuseppe Sapeto, pues un misionero que andaba por allí, por esta zona, antes de que llegase el ejército italiano. Estamos hablando del año 1857. Este hombre escribió y dijo que quien tuviese la alocada idea de internarse por estos territorios, o sea, que no recomendaba que nadie fuese por ahí, pues le recomendaba que llevase taleros de María Teresa pues como moneda para poder comprar cosas. Pero aquí la cuestión es que advertía que no valía cualquier talero de María Teresa. ¿Vale? Para que fuesen aceptados, estos taleros debían tener 8 puntas en la corona de la emperatriz. O sea, el busto de María Teresa tiene una corona y entonces en ese corona tiene que tener 8 puntos en la banda inferior. Bien, además, el broche tiene que tener los contornos bien definidos. Y además tienen que aparecer las siglas SF legibles, perfectamente legibles, debajo del busto de María Teresa. Y bueno, esto nos puede chocar. A la mentalidad occidental actual nos puede chocar. Pero bueno, ¿pero por qué estas características? Bueno, pues sería, digamos, la forma que tendrían los comerciantes locales de la época pues para comprender y para saber cuáles eran las monedas auténticas y cuáles eran las falsas. Y claro, también hay que entender que un talero, 28 gramos de plata, era un dinero muy significativo para el lugar y para la época. Entonces, ante la más mínima sospecha, pues el comerciante no lo iba a aceptar. O el cambista, pues prefería no aceptarlo porque, claro, le suponía un dinero muy importante. O aunque no sospechase que fuese falso, a lo mejor llegaba y decía, pero es que el siguiente no me lo va a aceptar a mí, entonces yo prefiero no aceptártelo a ti. Y a lo mejor tenías los taleros y resulta que no los podías cambiar. Y esto, bueno, yo en mis viajes por el mundo me he encontrado una situación parecida. O sea, hay muchas veces que llevas euros o llevas dólares, pero resulta que los dólares no te los aceptan en el lugar donde estás. Y eso es un problema. O sea, a lo mejor esos dólares me los hubiesen aceptado perfectamente en Nueva York o en Texas o en donde sea. O esos euros me los aceptan perfectamente en el Banco de España o en cualquier comercio europeo. Pero pues estás no sé, en el África profunda o en la India profunda o en Sudamérica, no quiero decir países concretos, pero vamos, también en algunos lugares, y te dicen, no, pero es que este dólar es del antiguo diseño, yo no lo quiero. Es que este euro está arrugado, entonces yo no lo quiero, porque luego me lo van a pagar por debajo de su precio. Y entonces yo a veces que ahí pensaba, digo, pero esta gente es tonta. No, de tonta nada, son listos, son listísimos. Ya me he dado cuando he convivido con ellos me he dado cuenta de que son mucho más listos que nosotros. Realmente nadie se piense que la persona que no está educada es tonta o es fácil engañarles. O sea, son gente que tienen un raciocinio aplastante.
Y a lo mejor no saben mucho de física cuántica, pero de las cosas del día a día, ya os digo yo que tienen una lógica impresionante y saben perfectísimamente lo que les conviene. Y esto mismo, pues también ocurría en la Eritrea del siglo XIX. Digo esto porque esta mentalidad hay que entenderla para entender qué es lo que vino después. Porque, claro, los italianos vieron esto y vieron también que existían otras monedas que circulaban por esta zona del Mar Rojo. Por ejemplo, circulaban pues las monedas egipcias, circulaban también las rupias indias. Y dijeron, bueno, vamos a ver si introducimos nuestra propia moneda, porque de esa forma pues tenemos varias ventajas. Entonces, la primera ventaja es que si nosotros introducimos nuestra propia moneda, facilitamos el comercio entre la colonia de Eritrea e Italia como metrópoli. Vale. El segundo es que reducimos los costes transaccionales dentro de la colonia. Claro, porque decimos, oye, mira, que no hace falta que tengas tú en mente 4 o 5 monedas diferentes, con que tengas una, que es la italiana que os acabamos de dar, con este es suficiente. Y además podrían tener el control sobre la masa monetaria de la colonia y por último, además, promocionarían la ideología imperial en la zona. Y si lo pensamos, esto mismo, exactamente lo mismo, es lo que ha conseguido el Banco Central Europeo con la introducción del euro. Ha reducido los costes transaccionales, tanto dentro de cada país como entre los distintos países del euro. Tienen un control total sobre la masa monetaria que hay en toda Europa y además promocionan la ideología imperial, la ideología europea en los ciudadanos de la Unión Europea. Además lo ha conseguido sin introducir plata en las monedas, o sea, con monedas totalmente fiduciarias. ¿Y eso por qué? Pues porque nosotros estamos adecuadamente educados para aceptar lo que nos vengan. Y esto de nuevo vuelve a ser curioso. Vemos que nosotros que tenemos una gran educación, desde luego Europa es un país muy educado, nos hemos comido esta moneda que nos ha metido el Banco Central Europeo así, tal cual. Y no digo que esté mal, solamente que la hemos aceptado fácilmente. Pero vamos a ver que los eritreos no lo han aceptado, no lo aceptaron tan fácil y no lo aceptaron no porque sean tontos, sino porque yo creo que eran bastante más listos que nosotros. Cuando se planteó esto mismo Italia para su colonia en Eritrea, dijo, bueno, tenemos que hacer una moneda para Eritrea, entonces, pues ¿cuál hacemos, no? Y aquí había como cierta tensión. Y además de cierta tensión, que ahora vamos a explicar, también había bastante desconocimiento de cómo era realmente la situación en Eritrea. Pues porque acababan de llegar, los italianos acababan de colonizarlo, no entendían muy bien la cultura local. Entonces, bueno, pues una opción era introducir directamente la lira italiana. Pero ahí dijeron, no, esto no va a ser porque se va a ver como un acto de soberanía, de que les estamos, de que les estamos imponiendo la moneda, entonces no va a ser tan fácilmente aceptada, siendo la lira italiana tal cual. Dijeron, bueno, va a ser más fácil que creamos una moneda para Eritrea. Vale. Claro, lo ideal sería crear una moneda exactamente igual a la lira italiana. O sea, hacer la lira italiana bis o la lira eritrea, ¿no? Y ya está. Además, como Italia estaba dentro de la Unión Monetaria Latina, pues sería fácil decir, bueno, pues hacemos una lira eritrea que esté alineada con los parámetros de la Unión Monetaria Latina. Pero esto supondría también un problema de aceptación, porque ya sabemos, y esto lo he explicado otras veces en el blog y en el canal de YouTube, las monedas de plata de la Unión Monetaria Latina eran monedas fiduciarias. Y estos eritreos estaban tan poco educados, pero eran tan listos que no querían monedas fiduciarias. Nosotros, los europeos, estamos tan bien educados, pero somos tan tontos que sí queremos monedas fiduciarias. Bueno, entonces, lo que dijeron es, bueno, si esta gente lo que quiere son táleros de María Teresa, pues lo que podemos hacer simplemente es acuñar táleros de María Teresa. Y además, como tenemos cuños de estos táleros en la ceca de Milán, por ejemplo, en la ceca de Venecia,
porque claro, estas cecas habían pertenecido al imperio, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues aquí tenemos los cuños, simplemente podemos acuñarlos y los replicamos y punto. Pero ahí Viena no lo permitió. Viena dijo que no, que eso era un ejercicio de soberanía, que solamente lo podía hacer el imperio austrohúngaro y que no estaba bien que Italia acuñase sus propios taleros de María Teresa. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a tirar por la calle del medio. Vamos a crear el talero de Eritrea. Bien, y entonces este talero de Eritrea se empezó a acuñar en el año 1890. Esto era una moneda de 800 milésimas de plata que estaba basado en los taleros de María Teresa y por eso también tenía 28 gramos de plata. O sea, pesaba lo mismo que los taleros de María Teresa, pero tenía 800 milésimas en vez de 833, que era lo que tenían las originales. Eso sí, cambiaron el diseño. La estructura de la moneda se mantuvo con respecto a la moneda original, pero cambiaron el busto de María Teresa por el busto de Humberto I, que era el rey de Italia. Y luego en el reverso, pues cambiaron el escudo austriaco por el italiano. Pero, bueno, más o menos todo el mundo podía ver que esta moneda se trataba de un talero. Claro, como lo que querían era hacer de esta moneda nueva que estaban introduciendo, de este talero de Eritrea, una especie de moneda bisagra entre los taleros de María Teresa y las monedas de la Unión Monetaria Latina, lo que hicieron fue indicar en la leyenda que era un talero, pero a la vez poner un valor de 5 liras. Bien, con lo cual esta moneda quedaba con un valor fijo de 5 liras. Luego también acuñaron moneda de plata más pequeña. Concretamente acuñaron monedas de 2 liras, de 1 lira y de 50 céntimos. En este caso, la pureza de estas monedas era de 835 milésimas. Es decir, era la misma pureza y el mismo peso que la de la Unión Monetaria Latina. Estas monedas de 2 liras, 1 lira y 50 céntimos no indicaban nada de taleros y su valor era simplemente, pues eso, 2 liras, 1 lira y 50 céntimos, como digo. O sea, simplemente tenían un valor fiduciario, pues como cualquier otra moneda de la Unión Monetaria Latina. Curiosamente, y esto las hace muy bonitas, su valor está escrito en 3 idiomas, además 3 idiomas con 3 caracteres distintos. Están en caracteres latinos, en árabe y en amárico, que era un idioma local. Bueno, era y es un idioma local. Y estas fueron las monedas que diseñaron, pero no fueron monedas aceptadas. El motivo no era tanto que fuesen monedas fiduciarias. Bueno, sí era ese. Pero el tema está en que su valor estaba fijado. O sea, el talero de Eritrea, ese talero que representaba a Humberto I, tenía un valor fijo de 5 liras. Y pesaba un poquito menos que el talero de María Teresa. Bueno, pesaba lo mismo, pero tenía un poquito menos de plata porque tenía menor fino. Pero eso no era un gran problema. El gran problema es que el valor del talero de María Teresa podía fluctuar según fluctuaba el precio de la plata. Sin embargo, el talero de Eritrea tenía un valor fijo de 5 liras. Entonces, en la década de 1890 descendió bastante el precio de la plata, con lo cual los taleros de María Teresa simplemente pues bajaron de precio y se acabó, mientras que el talero de Eritrea se mantuvo en 5 liras. Con lo cual, pues no lo aceptaba nadie. Porque claro, los comerciantes eritreos preferían mucho antes un talero de María Teresa, que tenía la misma plata, incluso tenía un poco más de plata, y valía sensiblemente menos que un talero que representase a Humberto I. Dicho en otras palabras, por el mismo precio podían tener y almacenar más cantidad de plata con taleros de María Teresa que con taleros de Eritrea. Por lo tanto, estos taleros de Eritrea no se aceptaron, no circularon y ya en 1898 dejaron de acuñarse. Y aquí es curioso que había economistas que estaban diciendo que había que educar a la población local para que aceptase las monedas fiduciarias, para que entendiesen las monedas fiduciarias. Claro, igual que los europeos la entendemos. Fijaros qué tontos eran
Los eritreos, qué ignorante esta gente, que probablemente muchos de ellos fuesen analfabetos, o algunos fuesen analfabetos, que no entendían que era igual de bueno tener deuda de no sé quién o una cosa fiduciaria que tener plata constante y sonante, ¿no? Entonces, como digo, muchas veces esta gente que no está tan bien educada o que no se les supone tan bien educados son mucho más listos y saben mucho mejor lo que les conviene que nosotros mismos, que nos creemos tan inteligentes. Bueno, como digo, en 1898 dejaron de acuñar estos táleros con la efigie de Humberto I y dijeron, bueno, pues si con los táleros de María Teresa y luego esa amalgama de rupias y de piastras egipcias y de no sé qué se mantienen ahí en Eritrea, pues bien está. Y así se mantuvieron hasta 1914, que claro, ahí estalló la Primera Guerra Mundial y obviamente pues Austria no estaba para acuñar muchas monedas de plata. Entonces se redujo muchísimo la acuñación de táleros de María Teresa por parte de Austria, lo cual dejó pues a toda esta parte del Cuerno de África pues en circulante. Entonces, bueno, pues aquí Italia le tocó hacer algo para paliar esta situación y para ello lo que hizo fue fabricar nuevos táleros. Aquí ya la cosa era diferente. Lo primero porque habían aprendido la lección de su anterior experimento, digamos. Lo segundo porque los italianos ya llevaban allí pues más de 25 años y entonces entendían mucho mejor la colonia y lo que era la situación del África Occidental. Entonces, bueno, pues las autoridades coloniales y los burócratas y demás pues escribieron un montón de informes y explicaron muy bien cuál era la situación económica y la política monetaria y bueno, hay un montón de textos por ahí. Estos textos han sido estudiadísimos por infinidad de autores y bueno, pues hay un montón de ellos que los han trabajado. Entre ellos, por cierto, está Alexandro de Cola, que bueno, pues escribió una tesis doctoral sobre todo esto y así esta tesis doctoral de Alexandro de Cola es la principal fuente para este podcast y para el artículo que le acompaña. Todo esto, como siempre, lo tenéis citado en el artículo que acompaña el podcast. Si queréis profundizar, ahí tenéis muchísima información. Bien, como digo, pues en 1914 se dieron cuenta Italia que tenía que hacer algo y entonces lo que dijo es, bueno, pues vamos a acuñar táleros. Ya está. O sea, si lo que quieren los eritreos es tener táleros que pueda fluctuar su valor según fluctúa el precio de la plata, bueno, pues vamos a proporcionárselo y ya está. Pero, bueno, aquí lo que dijeron es vamos a aprovechar la ocasión para introducir nuestros propios motivos, vamos a decir así. Entonces, bueno, lo que hicieron fue hacer lo que se suele llamar el tálero de Italia. ¿Vale? Es un tálero que la estructura y el diseño es muy muy parecido al tálero de María Teresa, pero no es igual. Cambiaron el busto de María Teresa no por el busto del monarca, sino por una alegoría femenina que representa el reino de Italia. Y luego, en el reverso, aparece pues un águila que solamente tiene una cabeza, es monocéfala, no bicéfala como la de Austria, una águila monocéfala con el escudo de la Casa de Saboya, porque el rey, que era Víctor Manuel III, pues pertenecía a la Casa de Saboya. En la leyenda se indica en el anverso Regnum Italicum 1918, o sea, el Reino de Italia 1918. Y bueno, en el reverso de nuevo es latín abreviado, simplemente lo voy a leer, que indica moneda de plata acuñada para la comodidad del comercio con Eritrea. Entonces, bueno, pues la cosa está clara. Lo que hacen es añadir nuevos táleros a la masa monetaria de Eritrea pues para facilitar el comercio y esto es explícito en la propia moneda. Por cierto que el diseño me parece bellísimo, pues como todas las monedas de la primera mitad del siglo XX en Italia, son preciosas. En este caso se lo debemos a un grabador bastante famoso en Italia que se llamaba Attilio Silvio Motti. Hay que decir que existen dos variantes principales de esta moneda. En unas de ellas aparece la firma del grabador y en otras de ellas no aparece. En algunas A.Motti debajo del busto y en otras no aparece. Por cierto que en la subasta de Nomisma
están estas dos variantes. Entonces todo parecía apuntar que estos taleros iban a ser un éxito, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron porque el volumen de acuñación no fue demasiado grande, nada más acuñaron 500.000 ejemplares. Y luego porque estos taleros italianos tenían un pelín más de plata que los taleros de María Teresa. Tenían 835 milésimas de plata en vez de 833. Y diréis, bueno, pero eso importa. Bueno, pues hombre, pequeñas cantidades no importa, pero si hay que fundir alguna moneda, ¿cuál fundes? ¿La de 835 milésimas o la de 833? Pues obviamente las de 835 milésimas, independientemente de que tenga el busto de Italia o que sea más bonita o que lo que sea. Y esto lo sabían muy bien los comerciantes eritreos, que como digo, eran tan ignorantes y tan incultos que sabían mejor que nadie lo que les convenía. Así que bueno, pues estos taleros italianos tampoco consiguieron formar parte de este circulante de Eritrea, digamos, durante mucho tiempo. Eso sí, a los coleccionistas nos han dado auténticas joyas. Ya he dicho que había dos variantes de estos taleros de Eritrea. Luego además hay varias pruebas que estas son muy raras. Hay una prueba que aparece la palabra prova, como es típico en las pruebas italianas, ¿no? Que aparece la prova, que esta es bastante rara. Y luego en esta colección de nomisma aparecen otras dos pruebas que ya son de extrema rareza. Una de ellas, al parecer, es una prueba que se hizo cuando se estaba proyectando la moneda, de la que se conocen dos ejemplares, y la otra es una prueba que se hizo para conmemorar la Primera Guerra Mundial, también de altísima rareza. Y bueno, pues también aquí os apunto al canal de YouTube de Nomisma Aste, porque muestra esta moneda y además la explica y la contextualiza junto con otras monedas también conmemorativas de la Primera Guerra Mundial acuñadas en Italia. Y bueno, pues hasta aquí lo que yo os quería comentar. Espero que hayáis aprendido algo, espero que os haya resultado interesante este podcast y os animo, si os interesa la moneda italiana, a echar un vistazo a la subasta de Nomisma Aste, pues porque es realmente buena. Y si os gustan las monedas bonitas, pues también tenéis que verlo porque hay auténticas preciosidades, auténticas joyas, ya no solamente desde el punto de vista numismático, sino también desde el punto de vista artístico. Bueno, yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.